Días después, en la academia, el profesor estaba explicando a los alumnos que en los últimos años la enfermedad de Doten se había vuelto todo un problema. Él le preguntó a los estudiantes si había alguien que supiera de qué se trataba esta enfermedad. Entonces Jill levantó la mano para contestar. Esto hizo que los demás estudiantes comenzaran a hablar mal de él, pensando que Jill se quería hacer pasar de listo. Sin embargo, toda la culpa recaía en Alicia por haber contratado a un plebeyo. El profesor silenció todos los murmullos y Jill pudo explicar que a los enfermos de Doten les salen manchas por todo el cuerpo. Ellos se debilitan poco a poco y se cree que no es una afección de la piel, sino una enfermedad grave. Dicha enfermedad se ha observado en la gente de la cuenca del río Devon, por lo que se cree que la origina el agua del río. Más tarde, Alicia le comentó a Jill que él tenía agallas por haber respondido la pregunta del profesor, pero lo que pasa es que él no tiene tiempo para preocuparse por tonterías. Inmediatamente llegó el príncipe, quien felicitó a la villana por estar repasando la clase, pues eso la convertía en una villana aplicada. Con Duke también estaba Mel, quien mencionó que eso la hacía muy adorable. La prota los regañó porque si seguían diciendo eso, arruinarían su imagen como villana. Por allí pasa la heroína, quien ve que Duke le dice a Alicia que ella es adorable, y eso la enfureció muchísimo, pero no dijo nada. Pasando a lo importante, la razón de la poca calidad del agua del río Devon es producto del rápido desarrollo de la Val. Y como Durkis se encuentra río abajo, no se puede hacer nada. Y aunque a ellos se les ocurriera una medida, su relación con la Val complicaría las cosas. El reino ha intentado investigar cómo lidiar con la enfermedad, pero todavía no haya una solución. Sin embargo, Jill sabe que en la Val se dice que existe una medicina milagrosa. Es una hierba muy rara llamada Madi. Alicia ya había leído sobre esta hierba en algún libro y decía que solo crecía en los precipicios escarpados y rocosos al norte de la Val. Jill sabe bastante sobre este asunto porque se dice que la región de Durkis con más afectados por la enfermedad es el pueblo de Loana, pues al fin de cuentas el pueblo se encuentra río abajo del río Devon. Y lo peor es que en el pueblo no hay médicos y por eso su higiene es escasa. La gente que contrae Doten muere rápidamente y por eso Jill ha investigado para intentar ayudar, pero resulta que la medicina está en la Val. Más tarde, Mel le pregunta al príncipe si no quiere detener a Alicia, pero él le contesta que si deja hablar a su ego, diría que quiere que Alicia se quede a su lado. Pero él sabe que si la encierra como si fuera un pájaro no sería la Alicia que conoce, pues la Alicia Williams que al príncipe le gusta es cuando ella vuela libre y alto. Volviendo con Alicia, a ella se le había quedado un libro en las mesas de la biblioteca, por lo que Jill fue a traérselo, pero cuando él regresaba con el libro se encontró con Liz Cater. La heroína le dijo a Jill que le gustaría que él también estudiara con ella, pues Albert le contó que él era de Loana y a ella le gustaría que Jill le enseñara más sobre su pueblo. El joven chico le recordó a la santa que ella había escrito un ensayo sobre el pueblo de Loana y sobre cómo le daba pena a ese pobre pueblo. La santa explicó que en ese entonces aún no había reflexionado sobre sus palabras y solo había escrito sus ideales, y por eso Alicia le dijo todo lo que le dijo. Pero precisamente por eso, ella quiere estudiar más y quiere que Jill le enseñe más sobre la gente de Loana. Pero como el pueblo ya está trabajando para ganarse su propia libertad, Jill le dice a la santa que él no cree que sea posible que los forasteros y los del pueblo sean capaces de entenderse. Inmediatamente la heroína le dice a Jill que aunque al principio sea complicado, seguro que lo lograrán. Rápidamente a la santa se le despierta su aura hipnotizadora y le menciona que ella en esa academia al principio no encajaba por ser una plebeya. Es más, muchas veces los nobles la molestaban, pero ella se enfrentó a ellos y así se fueron entendiendo un poco más y ahora todos son amigos, por lo que a ella le gustaría que Jill también fuera su amigo y estudiar juntos para poder escribir un ensayo mejor la próxima vez, un ensayo con el que estén de acuerdo Alicia y Duke. Jill, todo hipnotizado, le dijo a la santa que ella lo lograría, pero enseguida llegó Duke, quien vio que Jill ya estaba del lado de la santa, por lo que lo tomó del brazo y se lo llevó, sacándolo de la hipnosis. La santa le dijo al príncipe que ellos aún no habían terminado de hablar. Sin embargo, Duke, todo molesto, le dijo que no hacía falta. El príncipe llevó a Jill con Alicia y le comentó a la prota que el chico andaba un poco raro y por eso lo llevó hasta ella. Jill no sabía bien lo que había pasado, entonces Alicia le preguntó si quería irse a casa, pero este le contestó que no, pues no se siente mal ni nada por el estilo. Inmediatamente Duke le dijo a Alicia que tuviera cuidado con la santa y luego de eso desapareció. Cambiando de escena, Mel le informa al príncipe que todavía no ha avanzado mucho en la investigación sobre la santa para saber si esta es una marioneta a la que todo el mundo adora o no. Y sobre el texto de la lengua antigua, la rosadita ni siquiera lo ha tocado porque no entiende nada de nada. Por otra parte, Liz estaba muy enojada por la actitud fría de Duke hacia ella, y ella, llena de oscuridad, hipnotizó a Jane. Volviendo con la prota, ella entre más investiga, más preguntas le salen, que por un lado tiene lo de la enfermedad y por el otro el lobo que enviaron por Liz, por lo que ella no podrá averiguar nada si no viaja hasta la Val. Y si quiere que la recuerden como una villana, tendrá que saber todo sobre ese mundo, incluso del mundo que está fuera del guión del juego.
Pero el problema es que la única forma de que Alicia pueda ir a Laval es que la expulsen del reino. Así, Alicia estaba dividida entre si hacer un delito para que la expulsaran o pedírselo al rey amablemente. Mientras ella pensaba esto, se escuchó un grito, por lo que Alicia fue a ver y se dio cuenta que Jane, con unas tijeras, le había cortado el cabello a Carol. Jane, cegada de ira, le dijo a Alicia que todo eso era su culpa, pues a pesar de que Carol había estado un montón de tiempo junto a Liz, ella había estado admirando a Alicia mientras desafiaba a Liz. Y a Jane le repugnaba ver cómo Carol admiraba a una desgraciada como la prota, que la había humillado y había hecho que todos se burlaran de ella. Alicia entiende perfectamente que Jane la odia por el pasado. Sin embargo, le preguntó que si recurría a la violencia porque sabe que solo con palabras no ganaría. Jane, gritando a los cuatro vientos, le dice a Alicia que es porque le enferma saber que Carol la admira. Así Jane se le burla a la peli blanca diciéndole que ella nunca podrá ser Alicia Williams. Jill comenta que eso es muy cruel. Sin embargo, Jane le dice que la cruel es Alicia, pues cómo puede ella quedarse viendo tan tranquila mientras sufre a alguien que la idolatra tanto. La villana le da la razón en esto, pues si Carol aspira a ser el mismo tipo de mujer que ella, no le importa en lo absoluto. No le importa lo que le pase, pues lo que la hace ser una villana es que todos la odien. Inmediatamente Jane comenzó a señalar lo mala persona que era Alicia. Pero inmediatamente Carol se levanta valientemente y le dice a Jane que todo eso es culpa de ella, pues la que le cortó el pelo fue ella. Rápidamente Jane vio a Alicia reflejada en Carol y le enfureció ver que Carol tenía la misma mirada que Alicia, por lo que la iba a atacar con las tijeras. Sin embargo, la prota con su magia la dejó paralizada y le quitó las tijeras. Como antes Jane le había dicho que Carol se había cambiado el peinado para parecerse a ella, la prota decidió tomar las tijeras y también cortarse su cabello. Y ahora sí, tanto Alicia como Carol se parecían. Días después, el príncipe seguía un poco molesto, no porque Alicia se haya cortado el pelo, sino porque no fue el primero en verla con el cabello corto, y la prota ya estaba harta de escuchar la misma queja durante toda esa semana. Rápidamente, Mel también abrazó a la prota para llenar sus reservas de Ali, pues el príncipe solo le daba trabajo. Inmediatamente el príncipe le envió una mirada asesina a Mel para que se apartara de su querida Alicia. Como sea, la rosadita le contó a Alicia que Carol estaba muy feliz porque ella se había cortado el pelo para que quedaran igualitas, pues resulta que Carol y Mel son parientes. Por otra parte, en la academia, Curtis se dio cuenta que cada vez venían más chicas con el cabello corto, todo gracias a Alicia, obviamente. Y lo que es más interesante es que antes había mucha gente alrededor de Liz, pero ahora ya no tanto. Pero en esto, unas fanáticas de Liz alejaron a unas chicas que tenían el cabello corto, diciendo que ese lugar estaba apartado para Liz y sus seguidores, y que si ellas estaban de parte de Alicia, no tenían nada que hacer ahí. Pero esto es una estupidez, porque el jardín de rosas es para todo el mundo. Inmediatamente Curtis paró esta discusión, y se llevó a las seguidoras de Liz para que hablaran un poco con él. A Finn, por su parte, le sorprendía que alguien tan odiada como Alicia Williams haya hecho cambiar la opinión de la gente, solo con su talento. Cambiando de escena, Jill se da cuenta de que Alicia llama mucho la atención y le comenta a la prota que la gente ha empezado a cambiar de opinión, pero es raro que haya sucedido después del corte de cabello. Alicia bromea con Jill diciéndole que ella ha empezado a desarrollar un carisma malvado, pero juegos aparte, a Alicia se le hace raro que la gente haya cambiado de opinión tan rápidamente. En esto, la prota escuchó que en un salón apartado, Mary y las otras dos estaban echándole lodo a Jane mientras le decía que por su culpa ya nadie les creía y había gente que estaba empezando a dudar de Liz, por lo que no merecía respirar el mismo aire que la santa. Jane ya no soportaba más esto y empezó a llorar. Entonces, cuando Mary le iba a seguir echando lodo, Alicia con su magia lo dispersó y les dijo a las tres que ellas debían largarse de allí, porque si no lo hacían, lo próximo que saldría volando serían ellas tres. Así las tres ratas salieron huyendo asustadas, y Alicia quedó maravillada porque había dicho una gran línea para una villana. Inmediatamente Jane, toda desagradecida, le preguntó a Alicia por qué la ayudaba, si todo eso era su culpa. Pero la prota no le puso atención y con su magia limpió a Jane de lodo, y le dijo que si ella quería llorar no tenía por qué contenerse. Jane, enojada, le dijo a la prota que no tenía por qué darle lecciones, porque ella no tiene ganas de llorar. Pero Alicia entendió que Jane creía que llorar era reconocer su derrota. Sin embargo, le dijo que eso no tenía nada de malo, pues la frustración hace crecer a la gente, y le aconsejó quedarse en el salón hasta que estuviera lista para irse, pues nadie entraría allí en ese momento. Así, Alicia cerró las puertas con su magia, dejando el salón vacío únicamente con Jane adentro, quien comenzó a llorar. Más tarde, Jill le dijo a Alicia que ella era bastante buena. Pero la prota le contestó a Jill que dejara esos adjetivos para alguien como Liz, pues ella solo no quería ver algo tan desagradable como lo que le pasó a Jane. Por otra parte, Mel, que estaba rodeada de libros, al fin pudo encontrar la información que buscaba sobre la santa. Y listo, amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.